porque si no sabes manejar un negocio, tú puedes tener la mejor idea del mundo, pero si no sabes cómo ejecutar esa idea, encontrar tu mentor, encontrar quien te pueda guiar, invertir, porque a veces el acceso a esas personas requiere un poco de inversión económica. El marketing es fundamental también para que la gente te conozca. Tú puedes ser el mejor en algo, pero si no tenés marketing fuerte, ¿no? Nadie te conoce. Puedes ser el mejor, pero no importa. No va a importar porque nadie te va a conocer. Día de hoy, encantado de estar con Gloria Bird por acá. Gloria, feliz día, tarde. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué bueno, qué bueno. Oye, antes de iniciar, me gustaría que aquí el público te presentara con el público y la gente sepa quién es Gloria. Bueno, mi nombre es Gloria, soy originalmente de Uruguay, nací, me crié en Uruguay. A los 18 años me vine a Estados Unidos a estudiar y el resto es historia. El resto es historia. Qué bueno, eso me encanta, ¿no? Me encanta porque estamos creando aquí una cultura de conocer exactamente de dónde venimos, cuáles son los emprendimientos que nosotros traemos. Nosotros, en el caso mío, yo tengo una financiera que tiene más de 15 años en Estados Unidos y nací en Cuba y bueno, igual, ¿no? Andamos viajando por el mundo entero contaminando lo que es paz, armonía y sobre todo lo que es la pizca del emprendimiento. Ahora, conociéndote un poquito más a fondo, quiero saber entonces, ya dices que vienes de Uruguay, eres de Montevideo, ¿de dónde vienes por allá? ¿Qué hacía Gloria antes de llegar a Estados Unidos? Quiero entender todo lo que pasaba en tu cabeza antes de que llegas a Estados Unidos. Bueno, siempre supe desde chiquita que me quería venir a estudiar a Estados Unidos, porque creo que las películas y todo eso nos presentaban como un mundo diferente, ¿no? Y cabe aclarar que toda mi familia todavía sigue viviendo en Uruguay, soy la única que vive en Estados Unidos. Entonces a los 18 me apliqué académicamente y me dieron una beca académica. Y entonces, con obviamente el apoyo de mis padres, a los 18 años desembarco en Memphis, Tennessee, porque fui a la universidad acá, en una universidad católica más chica, porque mis padres se sentían más cómodos conmigo yendo a una universidad más chica que una universidad estatal enorme, ¿no? Sobre todo viniendo de Uruguay, que es un país chico donde nos conocemos todos. Okay. Y literalmente en mi universidad éramos 3 latinos. Ok. Cuando llegué a Memphis no había latinos acá, literalmente éramos, te juro que los podías contar éramos 10. Yo siempre hago esa broma, pero de a poco la comunidad empezó a crecer. Y bueno, y después estudié, me dediqué a estudiar enfermería, conocí a mi esposo y de repente, yo a veces siempre digo, mi historia en realidad como emprendedora empezó con un no, siempre digo, porque yo trabajaba, después de que hice mi bachillerato, digamos, mi bachelor's in nursing, hice una maestría, lo que me permite ver pacientes no de medicina familiar, donde yo puedo ver pacientes, prescribir medicaciones, tratarlos básicamente como en nuestros países sería un médico general, ¿no? Con las mismas flexibilidades. Pero yo estaba muy contenta en mi trabajo. Yo trabajaba por una clínica grande que atendía una gran población latina en Memphis, me pagaban bien, pero tuve mi segundo embarazo. Y entonces yo trabajaba un fin de semana sí, un fin de semana no, y la clínica está abierta 7 días a la semana. Y entonces le fui a mi jefe y le dije, mira, con este segundo bebé, yo ya no puedo estar perdiéndome los fines de semana con mis hijas. Y él me dijo, no, todos acá rotamos el horario, todos acá trabajamos un sábado sí, un sábado no, o lo que sea, así que no es algo que te voy a dar. Y entonces yo le dije, bueno, lamento, pero entonces yo no me voy a quedar. Y él quedó un poco en shock, porque él era como un old school boss, ¿no? O sea, como que él está en sus 70, ya sus hijos son grandes. Y es más, el hijo de él le decía, por favor, dale lo que quiere, porque nurse practitioners bilingües en Memphis solo somos 2. Entonces, era como que, por favor, que no se vaya. Y además yo les organizaba toda la parte de obstetricia y ginecología. Y ahí fue que dije, no, me voy. Y me acuerdo que volví a mi casa y le dije a mi esposo, le dije, hey, no voy a volver a mi trabajo. Y él me dijo, ok, ¿qué vas a hacer? Y le dije, I'm gonna figure it out. Eso es lo que voy a hacer. Entonces dije, bueno, ya tenía como una base de pacientes, ¿no? Que me seguían. Entonces, y ya estaba haciendo un poco de medicina estética en ese tiempo, porque también no había nadie que hiciera inyectables, cosméticos, con licencia en Memphis. Sí había mucha gente sin licencia haciéndolo, pero nadie con licencia. Entonces, se empezó a crear un poco ahí la confianza y tú conoces a Dilia. Dilia fue la que me dijo, ¿por qué no venís a mi clínica y me haces el botox y los fillers para todas las clientas que lo necesitan? Porque ya como esteticista no lo puedo hacer. Ahí arreglamos y de ahí creció y creció, pero creció de una manera
que nunca me lo había esperado. Abrí mi primer clínica en abril del 2023, que era literalmente, si no te miento, era un cuartito. Un cuartito de 10 por 10 y yo con mi escritorio ahí y ahí veía pacientes. O sea, y una camilla. Era lo que tenía. Y en 3 meses me mudé a un consultorio de 1.200 pies cuadrados. Y eso fue en agosto de 2023. Y ahora en julio de 2025 abrimos una segunda clínica. Wow, let's go. I love it. Hey, sabes que me gusta tu historia, me gusta que empiezas con el no, ¿no? Y muchos de nosotros empezamos como que no, el no es negativo, el no esto, pero mira cómo el no te fue abriendo puerta inconscientemente y dónde te estás encontrando el día de hoy. Creo que te me adelantaste un poquito a la historia porque hay cosas que yo quiero comentar. De hecho, Divya me invitó una vez a dar una conferencia en Memphis y cuando yo llegué, yo dije, aquí, ¿de dónde van a salir los latinos en esta ciudad, no? Sí, claro. Y fue súper chévere. Ok, cuando tú llegas a Estados Unidos, tú vienes de Uruguay, ¿ok? ¿Cuál es el choque que tú tienes con la cultura de Estados Unidos? Y más cuando llegas a Memphis, en aquel momento. Quiero saber, o sea, ¿qué pasaba en tu cabeza? Sí querías llegar a Estados Unidos, pero bueno, y llegas y el choque, lo que ves, ¿es lo que tú te esperabas? Sobre todo en Memphis. No, claro que hay un shock cultural. Que yo digo que el shock cultural, y esto lo leí en varios libros, dicen siempre dura como 2 años en promedio. Exacto. Es lo que uno demora en adaptarse a una cultura nueva. Pero entonces el shock cultural, por ejemplo, obviamente, imagínate, me miraban a mí y decían, pero tú qué sos, porque además mi apellido es Burke, no es el de mi esposo, es el de mis padres. Entonces, porque en Uruguay hay mucha cultura, hubo mucha invasión inglesa, entonces, bueno, mi apellido es Burke. Entonces no entendían nada, me miraban y decían, pero tú sos latina. Entonces quedabas inclusive más descolgada, porque ni siquiera te metían dentro de por ejemplo, los pocos que habían, la mayoría mexicanos. Entonces, ni siquiera, ¿entendés? Era como que no había un lugar para mí en ningún lado. Ok, entiendo. Eso fue un shock. Pasé por ahí. Fue un shock. O sea, no encontrar tu lugar inicialmente. O sea, de dónde perteneces, como esta cosa rara que llegó que nadie sabe que sos. Entonces, pero o te amoldas y te adaptas, o yo siempre digo, o te pones de contra y de que, ay, que no me gusta esto, no me gusta lo otro, no me gusta, o te adaptas, ¿no? Ok, perfecto. Entonces empecé a presentar mi cultura, de dónde era, las cosas características de mi cultura, y fue un shock porque, claro, imagínate, en la universidad, literalmente, como te digo, éramos 3 o 4. Era un chico de México, un chico de Honduras, yo, de Uruguay y un argentino que estaba jugando fútbol. Éramos lo que había. Wow. Y fue choqueante el tema del idioma. O sea, si bien yo hablaba inglés bastante, o sea, obviamente, cuando uno se pone técnicamente a estudiar, es otro nivel de inglés, el que tenemos nosotros que por ahí lo machacamos y nos defendemos. O sea, hubo claramente una curva de aprendizaje que tuve, por la cual tuve que pasar, que vas como cuesta arriba, ¿no? O sea, entender el sistema, o sea, cómo funcionan los taxes, cómo funciona, o sea, todo es un aprendizaje nuevo, todos los días estás aprendiendo nuevo cuando llegas, pero en vez de, mi recomendación siempre para los que llegan es, en vez de trancarte y decir, no, porque en mi país era así o en mi país era así, estás acá, usá la oportunidad de aprender algo nuevo y míralo de manera positiva. Y trata de... Y sí, claro, hay cosas en nuestros países que nos gustan más, o sea, la calidad humana, ¿no? El ser que somos todos tan cálidos, sobre todo en la cultura latina. Sí, obviamente eso fue un shock para mí, ¿no? Porque acá poco más que para ir a la casa de alguien no tiene que agendar con un mes de anticipación. La gente siempre es puntual, siempre llega puntual a todos lados. O sea, son cosas culturalmente que uno se tiene que adaptar, ¿no? Pero sí, fue un shock, pero para mí... Yo siempre digo, va con la actitud que uno lo asume, ¿no? Lo puedes asumir con una actitud positiva ¿no? Y embrace it, o podés pelearte con el mundo. Yo personalmente siempre decido tomarlo con una actitud positiva. No, y la parte tuya me encanta porque a lo mejor tú llegas a la universidad. O sea, cuando llegas a la universidad estás abierto con más cosas, hay mucho más feeling, te adaptas mucho más rápido. Tú dijiste son 2, ahí me tomó 5 años. Ahí me tomó 5 años y eso que yo he inmigrado y esto que lo otro. Yo llego a una ciudad que se llama Raleigh, muy similar a donde estás tú. Sí. Yo llegué a Raleigh en Carolina del Norte. Y entonces a mí sí me tomó, o sea, aprendí el inglés súper rápido, pero, o sea, cuando yo fui al ESL, ¿no? Esa escuela ESL. Sí, claro. Entonces estaba como, hey, sí, al segundo día no volví. O sea, yo dije, no, yo voy a aprender inglés así. Y fue literalmente, en aquel momento no había, yo llegué en el 99,
cero Univisión, cero Telemundo, cero nada de esas cosas. Pero Y YouTube, nada, sí. pero bueno, me funcionó. Entonces pasa ese momento, empiezas a trabajar, todo eso y lo otro. Ahora estás tú en lo que es la parte del emprendimiento y, bueno, te ves casi orillada a emprender por tu lado. ¿Cuáles son las dificultades que tú has visto cuando tú abres la puerta y empiezas a emprender por ti misma? Mira, a mí lo que me pasó fue que, claro, yo siempre estuve en el rubro salud, ¿no? Y dependiendo del rubro en el que uno está, no necesariamente uno aprende de business, ¿no? Yo nunca tuve nunca tuve una clase de business. Si tú miras todos mis estudios, yo nunca me senté en una clase de business de ningún tipo, ¿no? Problema número uno, si vas a tener un negocio. Porque si no sabes manejar un negocio, tú puedes tener la mejor idea del mundo, pero si no sabes cómo ejecutar esa idea, entonces fue lo primero que en realidad yo sabía las líneas de servicio, cómo ofrecerlas, pero dije, no, tengo que hacer networking porque por ejemplo, dentro de las nurse practitioners de los doctores, solo el 3% tenemos clínicas. Entonces yo dije, tengo que encontrar ese 3% y aprender de ellos. Entonces aprendí, me busqué mentores que eran referentes e invertí. O sea, si tenía que ir a esta conferencia, si tenía que ir a esto, iba donde tenía que ir. Y eso, yo te digo, las conferencias para mí, ir a las conferencias adecuadas dentro del business networking, ¿no? Fue lo mejor, porque ahí me conecté, ahí encontré gente que ya había transitado mi camino, que estaban dispuestos a ayudar a otra gente, a enseñarle a otra gente, y entonces agarré mentores que me ayudaron con el camino, porque tú ir a reinventar la rueda, ¿no? Como dicen, no tiene sentido. Encontrar tu mentor, encontrar quien te pueda guiar, invertir, porque a veces el acceso a esas personas requiere un poco de inversión económica y vale la pena porque se te va a devolver por 10, siempre. Entonces, empecé a hacer ese networking y eso fue lo que me ayudó a rellenar ese pedazo que a mí me faltaba, que era la parte de business, porque yo nunca había aprendido business. Uno puede ser muy bueno, como siempre digo, cualquier negocio que esté, ¿no? Hagas todo, hagas pasteles, hagas arepas, hagas lo que hagas, pero si tú no tenés ese pedazo de business, tengas la mejor idea del mundo, así tengas la idea más brillante del mundo, no va a funcionar. Entonces necesitas un business coach que te lleve y te ayude a trazar esa trayectoria. Wow, qué bueno que lo que estás diciendo, porque la parte de mentoría para mí, yo no escatimo, ¿sabes? Aquel momento que te estaba diciendo eran los 99, los 2000. Me acuerdo que yo fui a ver a Brian Tracy a New York y la primera inversión, yo ganaba $700 cada 15 días y la primera inversión fue como de $500 para ir a ver a Brian Tracy. Te estoy hablando al inicio de los 2000. Exacto. Y yo nunca, hasta ahorita, y estoy en diferentes grupos de capacitaciones, 10,000, 15,000 a cada rato. Y a veces no es tanto, y de hecho me pasó hace poco con Russell Brunson, el que hace webinar y todo ese tipo de cosas. Y en el 2021, en 2020, yo compré el Perfect Webinar, me costó como $90 o $99. El año pasado me vendió el mismo Perfect Webinar en $10,000. O sea, yo como que, ¿sí me entiendes? Porque justamente, o sea, yo lo compré y dije, hey, la gente compra el mismo producto empaquetado de diferentes maneras. Entonces, pero es parte de lo que es la capacitación, es parte de lo que es inmersive, es parte de lo que es el networking, es parte de lo que hacemos ahorita, ¿sí me entiendes? Que tú te encuentras en un sitio, yo estoy en otro sitio y digitalmente nos estamos conociendo y nos está exponiendo constantemente. Eso es lo que hace la grandeza de los negocios y lo que pienso, ¿no? Me gusta ese tipo de cosas. Ahora, parte que tú estás haciendo networking, ¿qué es? ¿Dónde tú descubres? Porque ahora me imagino que la población ahorita de Memphis igual y latino no es tan grande que digamos. O sea, ¿cómo haces tú, te das a conocer, cómo la gente llega hacia donde ti, aparte del boca a boca, qué más estrategia utilizas tú? Empieza, obviamente el boca a boca siempre es fuerte, ¿no? Porque las referencias boca a boca son muy buenas para la conversión de pacientes, pero no, tenemos una estrategia de marketing que incluye Facebook Ads, incluye una presencia fuerte en las redes, ¿no? En lo que es Instagram. Y yo siempre, hay una cosa que siempre digo, es el marketing es fundamental también para que la gente te conozca. Tú puedes ser el mejor en algo, pero si no tenés marketing fuerte, ¿no? Nadie te conoce. Puede ser el mejor, pero no importa. No va a importar porque nadie te va a conocer. Tenemos un canal de YouTube y yo siempre digo, pagar por las cosas que tú no sos, o sea, lo mejor, ¿no? O sea, hay gente experta en manejar tus redes, hay gente experta en hacer tus reels, hay gente experta. Entonces,
Eso vale la pena invertir y que te lo haga alguien, un profesional que sabe y te da el look de la marca, etcétera, que tú ponerte a hacer siempre tú pensar que tenés que hacer las 100 cosas, porque además eso te saca tiempo de tú estar pensando en tu negocio, en cómo crecer tu negocio, ¿no? Entonces hay que delegar también. Entonces sí tenemos ¿cómo hacemos que lleguen? Llegan a través del boca a boca, a través de Instagram, a través de Facebook, a través de TikTok, Google Ads, muy fuerte para nosotros, muy fuerte para nosotros. Y nosotros proveemos servicios que son lo que le dicen muy niche, ¿no? O sea, yo siempre digo, yo no soy tu médico primario, yo no vengo a que tú vengas a que te controles tu neumonía o tu... Yo hago servicios muy niche, hacemos pérdida de peso, balanceo hormonal, sueros vitamínicos, o sea, nos enfocamos en cosas muy niche y hay un dicho que dice, no, riches are in the niches. Y esto lo aplicamos a la medicina nosotros. O sea, nosotros somos excelentes en esto, sobre todo balanceo hormonal es nuestro número 1. Eso es lo que nosotros hacemos. Wow. Y tenemos pacientes en 12 estados. Wow. No, y eso con eso de la licencia y todo ese tipo de cosas, me imagino que esto es un desmadre también. O sea, ahí claro, pero bueno, eso ya viene con lo que es la parte de la práctica y todo. Amiga, quiero que me contes aquí un ejemplo de paciente que has tenido, me imagino, de la comunidad. Me quiero enfocar más en la comunidad. De, por ejemplo, que han venido con... no sé, cosas de lo que tú te especializas. Lo mejor puede ser parte del sueño, puede ser algo la parte de bajar de peso, cómo tú manejas y trabajas esa creencia o cuál ha sido un caso de éxito que tú dices, mira, este fue el caso más difícil y así fue como lo llevé a cabo. Por ejemplo, en la parte de pérdida de peso, te puedo decir que tengo, por ejemplo, una paciente de 21 años que cuando llegó acá pesaba 275 libras, medía lo mismo que yo, 5'5", o sea, calcular que una obesidad, y era una niña que yo siempre digo, entraba en la consulta y miraba para abajo, o sea, autoestima, 0, ¿no? Porque yo siempre le explico a mis pacientes, mi idea de salud no es que tú estés lindo para el TikTok, eso no es mi idea. Mi idea es que tú vivas más y mejor, ¿no? Que tú tengas realmente una vida saludable, completa, en todos los ámbitos. Y entonces a ella la hicimos todos mis programas tienen parte nutricional, ¿no? De qué tenés que comer, cómo tenés que comer. Pero yo no me gusta usar la palabra dieta, porque una dieta es de corto plazo y da una solución a corto plazo. Nosotros usamos estilos de vida, ¿no? ¿Cómo tenés que comer? ¿Qué ejercicio tenés que hacer? Etcétera. Y sí usamos medicación. Yo no tengo ningún problema en decir que usamos Ozempic, semaglutide, trizepatide para llegar a ese objetivo. Pero también tenemos un proceso de transición para que la dejes. Que eso es lo más importante, a diferencia de otras clínicas que te dan la inyección y te dicen suerte. Y esa chica hoy por hoy pesa 138 libras. Wow. O sea, 175 a 138 libras. No requirió cirugía estética para sacarse, digamos, lo que se llama el exceso de piel. Entonces la gente dice, ¿cómo hiciste eso? Porque si tú levantás pesas, comes proteína, haces las cosas, le das, y lo haces gradual todo, le das tiempo al cuerpo generalmente a adaptarse. Le quedó, te diría, un poquito en el abdomen, que no es una cosa que tú digas horrorosa, pero es posible, y yo siempre digo, ella es mi paciente que hizo literalmente, y no fue en 3 meses te bajé todas estas libras, no, fue un proceso de 1 año hacer esto. Fue un proceso de 1 año, pero tú ahora la ves entrar a un cuarto, la ves entrar a la consulta y entra levantando la cara, sonriente, te cuenta cómo está la vida, o sea, es otra persona y ella te lo dice, o sea, voy a una entrevista de trabajo y me siento con más confianza. Entonces, esto es lo que a mí como también me da satisfacción, ¿no? No es solo bajó el peso, no, es cómo le cambió la vida a esa chica de 21 años que le va a determinar mucho cómo vive el resto de su vida, ¿no? Porque está en sus años formativos, donde está tomando decisiones importantes en su vida. Eso fue uno de mis casos. Y los otros son los balanceos hormonales. Hombres que me llegan a mi clínica diciendo, estoy cansado, estoy de mal humor, estoy irritable, estoy con fatiga, o sea, que llegan, o sea, y que a veces los traen hasta las propias esposas diciendo, no me lo aguanto más, o sea, que me divorcio. Y después les haces una testosterona y tienen la testosterona por el piso, utilizas la testosterona, nutrición, etcétera, y los ves de vuelta, o sea, ves que la chispa que tenían antes la tienen de vuelta. O sea, y están motivados, les cambia el humor. Siempre hablo de mi esposo, por ejemplo, en ese aspecto. La testosterona le cambió la vida, o sea, una motivación. Y mi esposo siempre fue un go-getter toda su vida. Pero realmente tuvo como un momento como que se le apagó un poco la chispa y vos decías que le está pasando, está deprimida. Una vez que se dimos cuenta de que la testosterona estaba baja, también volvió a ser lo que él era. Así que esos son algunos de los ejemplos de lo que hacemos acá en Metromed.
Qué bueno. Ahora, yo quiero saber un poquito cuáles son los hábitos diarios de Gloria Bird, para que tú Okay. te sientes hoy un lunes y estés hablando con Por esa ejemplo, chica, esa sabonía, algo, hay un trabajo que se hace en el backend, ¿no? claro Y que es sí. cómo tú te estructuras para tener el mejor de los días. Quiero que me lo compartas. Entonces te cuento. La mayoría de días, iba a decir la mayoría de días durante la semana, no voy a decir todos porque no voy a prometer que, y al igual que todo el mundo, hay días que me cuesta levantarme a hacer ejercicio. Va, Porque no va. quiero, a mí no me gusta tampoco vender la figurita de que soy una persona perfecta porque no soy perfecta. Ok, Entonces, me levanto de mañana, generalmente 5:30 y hago 30 minutos de levanto pesas. Tengo un sistema que se llama Tempo, que a mí me encanta, que tiene como personal trainers online. Tengo un sistema de pesas y hago pesas 30 minutos. Después, obviamente, me ducho, me cambio, etcétera. Después de ahí, preparo las cosas para mis hijas, ¿no? Porque tengo dos hijas chiquitas de 3 y 6 años que todos están en la escuela, entonces preparo las cosas para ellas. Y después siempre desayuno con mis hijas y mi esposo, pero siempre mucha proteína. Priorizo la proteína, siempre, 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 porque la proteína te mantiene lleno y te ayuda a generar más músculo, ¿no? O sea, y bajar el nivel de grasa corporal. Y entonces, bueno, hay desayuno, o sea, mucha proteína, muchos huevos, por general. ok, ok. Y después de ahí, bueno, me llevo a mis niñas al colegio y llego a la oficina más o menos a las 9 y empiezo a ver pacientes a partir de las 9 y los pacientes son una variedad, ¿no? Pueden ser desde balanceos hormonales, puede ser estética, pues lo que me toque. Siempre aseguro quizá tomarme una proteína, media mañana, algo así. Siempre almuerzo y siempre ceno. Ok, Yo nunca me salto comidas. O sea, siempre estoy dándole, yo siempre digo, gasolina al auto, al carro, ok, porque es importante que tú le des la comida correcta. Y después de tarde, obviamente, siempre tiempo con la familia y siempre me separo un tiempo donde no esté haciendo algo de trabajo. ok, Eso fue muy bueno, importante para mí. Porque el entrepreneur tiene ese tema que como es tu negocio, puedes trabajar 48 horas y no te importa, ¿no? Pero me di cuenta que no podía, o sea, que eso no era sano para mis relaciones familiares, ¿no? Entonces, cuando llego a mi casa, hago el punto de ocuparme, o sea, de estar con mis hijas presente, ¿no? Ni en el teléfono, o sea, tratar de estar más presente, cenar juntos, ¿no? ¿Cómo te fue? El baño, esto, lo otro. Y de noche siempre leo, o sea, y no voy a mentir, generalmente es algo relacionado con business marketing o algo de eso, o por ejemplo, ahora estoy terminando de leer todos los libros de Alex Hormozy, que me ok, encantan. muy bueno, bueno, bueno. Es más, uno de mis mentores fue el que fue mentor de Alex Hormozy. Y bueno, y después así van mis días, pero estoy asegurándome de siempre trabajar a full, lunes a viernes, full, 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 pero me tomo los fines de semana libres, porque cuando recién empecé a emprender era tipo 6 días trabajando, ¿no? Solo un día de descanso y después dije, no, esto es inviable, well, I'm gonna be burned out, ¿no? Entonces Ujú. contraté a alguien para que trabajara los sábados, cambié la estrategia por mi salud. Qué bueno. No, y qué bueno que tú has sido bastante visionario en ese tipo de cosas. Y al decir humildemente, mira, Richard, yo cuando empecé a emprender, yo no sabía nada de estas cosas, ni nada de esto. Muchos empezamos del otro lado, empezamos a aprender muchos de negocio, por lo que no tenemos es un negocio. Claro. Entonces, ¿no? Y qué bueno que pasas todo ese tipo de cosas. Ahora, yo siempre digo que el trabajo de un emprendedor es dos. Finalmente, cuando tú eres dueño de un negocio, eres líder, eres emprendedor, eres visionario. Primero, uno, es ver cómo es el negocio que tenemos actualmente y cómo lo estamos meneando. Y el Uh-huh. segundo es cómo nos visualizamos al negocio que va a ser Gloria Bird en el 2030. Y quiero Uh-huh. hacer esa pregunta, ¿qué hay para ti en el futuro? ¿Qué te espera en el 2026? ¿Qué te espera en el 2027? Mira, una de las cosas que hice, porque un mentor mío me lo hizo hacer, primero me dijo, hace un blueprint, ¿no? De cómo vas a llegar a tu primer millón en ventas. Entonces hicimos eso. O sea, ¿cuál era el camino, no? Me dijo, trazalo y trazalo hacia atrás. O sea, ¿qué tenés que hacer con tus números de ahora para llegar ahí? O sea, ¿cuánto tenés que vender? ¿Cuánto tenés que...? O sea, y lo hicimos. Y después, mi idea siempre fue un sistema de franquicias. Y te voy a decir por qué. Porque las nurse practitioners o los doctores, hoy por hoy somos esclavos de lo que es la medicina corporativa. O sea, trabajamos miles de horas, te pagan bien, pero no es una cosa que tú digas, nadie se va a hacer millonario porque está trabajando en medicina corporativa. Esa es la realidad, ¿no? Te va a ir bien, vas a vivir bien, por ahí invertís bien y te va bien, pero nunca nadie se va a hacer mega millonario, a no ser es más, los doctores son los peores. En realidad, si miras en finanzas, son los tipos, tienen mucha plata, pero la gastan.
no la acumulan, ¿no? Entonces, they don't make their money work. Entonces, mi idea es tener un sistema de franquicias donde en las otras locaciones que se van abriendo, yo tengo un porcentaje, yo te doy el sistema, básicamente, ¿no? Cómo abrir una clínica, la línea de servicio, te entreno, te hago todo, y la nurse practitioner tiene un stake de 45% de esa clínica y yo tengo el 55%. Porque yo siempre digo, alguien tiene que seguir al mando, ¿no? Y entonces, eso fue lo que logré en 2025, con un médico que me pidió tener una franquicia. Entonces, abrimos la segunda locación acá mismo en Memphis. ¿Dónde me veo en 2030? Teniendo muchas más franquicias. Okay. O sea, incorporando más gente al equipo, más gente que quiera ser su propio jefe, ¿no? Pero que por ahí no sabe cómo, o sea, porque hay que despertarse un día y decir, ay, voy a dejar mi trabajo cómodo y abrir una clínica. Entonces, nosotros ya tenemos todo ese concepto hecho, toda la marca, todo hecho. Entonces, es como un cookie cutter, te lo damos servido en bandeja, tú lo que tenés que ir es ir a trabajar y ser dueño. Wow, eso me gusta. Y sobre todo de quién viene, ¿no? Yo siempre he dado muchas conferencias porque a mí me gusta estar ayudando y emprendiendo y siempre le muestro a las personas lo que funciona para mi negocio y cómo la gente lo puede aplicar. Pero llega un momento donde ya yo estaba súper aburrido de mi modelo de negocio y decía, no, ya yo no quiero estar atendiendo clientes, ya yo no quiero estar vendiendo préstamos, o sea, ya yo tengo más de una década haciendo esto, me cansé. Ajá. Y fue el año pasado donde, entonces, bueno, yo tengo una habilidad para hablar en público, pero ¿qué pasa? Yo no monetizo hablando en público. Al final, termino llevando a la gente a mi mismo embudo. Y apliqué lo de Alex y dije, bueno, o sea, ¿y por qué yo no creo franquicias? Yo sé, como nadie, cómo abrir financieras en Estados Unidos. Nadie lo sabe hacer mejor que yo, nadie. Y al menos en español no hay nadie. Y empecé a crear un programa que se llama Código Financiero, donde yo les enseño a otros emprendedores, porque ahí estuve yo también. A veces uno quería emprender, pero no sabía en qué. Ahora, yo te muestro un modelo que es totalmente legal, digital y escalable. Y eso es lo que estoy haciendo desde MedEner y también nos vamos súper bien con eso. Exacto. Y me encanta que tú veas que tú no te esperaste una década, güey. O sea, tú iniciaste de una vez, güey, con esa parte de la franquicia, porque es sumamente bien, o sea, y es escalable. Y estoy pensando, ahora, la parte tuya, tú dices, bueno, yo me quedo con un stake del 55%, súper chévere. De la parte de nosotros desarrollamos una SaaS que que tú tienes que utilizar, porque tú no puedes, es un CRM que tú no lo puedes utilizar con un HubSpot, tú no puedes utilizar con Go High Level, o sea, para la industria de nosotros no existe, nosotros lo desarrollamos y entonces eso es lo que tenemos como ahí donde tenemos los franquiciatarios, tienen que utilizar ese CRM sí o sí. Ahora, me gusta que ya tú te adelantaste a eso, o sea, quiere decir que estás check con la mentoría, check con que te estás dejando guiar y estás aplicando lo que la gente te está diciendo. Por lo que te he escuchado hablas inglés súper bien. Y ¿qué consejo le das tú, no? Porque ahora yo veo una ola, nosotros a lo mejor cuando yo llegué en el principio de 2099, nos tuvimos que forzar a hablar inglés y entender el sistema. La nueva ola de latinos que llegan, montan negocios, no saben hablar inglés, muchas veces no conocen el sistema. ¿Qué consejo tienes para esa gente? Que aprendan inglés. O sea, porque el mercado, tú pensás esto, está bien que tú inicialmente you tap en el mercado latino, pero pensá que este país tiene 350 millones de personas, de consumidores, que tú podés abarcar. Entonces, ¿y cuántos latinos somos? No me acuerdo el número de millones que somos, capaz tú te acordás, pero... 20. Entonces, está bien, tenés 20 millones, es un montón, es un país entero. Pero lo que voy es, yo siempre les digo, está bien emprender y que te muevas en tu comunidad y que empieces, que arranques, pero no te cierres a solo eso cuando tenés 350 millones más esperando, ¿no? O sea, entonces aprendan inglés, así te lleve tiempo, no hay que estresarte, no tenés... Pero también el aprender inglés te da acceso a otros también tipos de mentors, ¿entendés? Porque, por ejemplo, Alex Hormozi, si tú no hablas inglés, no entendés lo que te dice, ¿no? O sea, hay muchos lugares donde uno puede aprender. Entonces, para mí eso te abre el aprendizaje de muchas maneras, porque, seamos claros, el lenguaje universal es el inglés, bueno, el mandarín capaz también, pero dentro de acá, de este lado del mundo, es el inglés. Entonces, para mí tenés que usar la oportunidad para abarcar los dos mercados. Doy un ejemplo, por ejemplo, tengo una amiga que tiene un restaurante acá en Memphis,
Entonces yo me metí en DoorDash de ella y veo, y son exquisitas las cosas que vende, ¿no? Entonces leo el menú todo en español. Entonces le digo, yo entiendo, le digo, pero mira, te voy a decir dos cosas, le dije. Una es, yo no soy venezolana, entonces hay cosas, hay términos acá que yo no sé qué quiere decir un tumbarrancho. Yo no sé qué es eso. Entonces, que por ahí me encantaría probar, pero no sé qué tiene. O sea, Leo, entonces le dije, no solo agrega la descripción, Leo, pero también traducirlo al inglés. Si alguien como mi esposo, que le encanta probar diferentes comidas, también no sabe qué está pidiendo, está con Google Translate, le digo, te estás perdiendo clientes solo porque no traduciste. Y ahí después lo tradujo. Pero digo, a lo que voy es, no se cierren a solo pensar que somos los latinos que consumimos. El gringo también consume. Listo, ya. De hecho, en nuestras clínicas, 50%, nosotros tenemos 50-50. 50% de nuestros clientes son americanos, 50% son latinos. No, y a mí y la audiencia me va a disculpar, y yo voy a odiar lo que voy a decir, pero para mí una gente que no habla inglés en esta era es analfabeta. A mí no me importa si tú vives en China, a mí no me importa si tú vives en México, a mí no me importa si tú vives en Uruguay o Argentina. Pero una gente que no habla inglés en el 2025 es analfabeta. Punto y se acabó. Sí. Ya no hay más. Y no es que uno no sepa, porque, oye, todos, me imagino que en Uruguay, hasta en Cuba se habla inglés de la primaria. Nos enseñan inglés. Sí. Toda Latinoamérica el sistema es igual. Sí. Ahora, yo lo que quiero entender un poquito sobre todo lo que es la parte de tu sistema operandum, de todo lo que estás haciendo como negocio, de la visión que tienes, de la ayuda que tienes con lo que estás haciendo de la franquicia. Hablando de lo que es sobre todo lo de la parte de mentoría. Yo he tenido la oportunidad de tener mentores mexicanos y tener mentores anglosajones, gente de Estados Unidos. Sí. El día y la noche, literal, el día y la noche. Y más, cuando yo leo también literatura, o sea, yo leo mucho, cuando leo sobre negocios, es cuando tú lees algo en inglés para mí, o a lo mejor fue que toda la parte de empresarial, yo la hice en Estados Unidos y la parte de estudio la hice en otro lado, pero yo me conecto más, yo hablo inglés, español, francés y portugués, pero yo me conecto más en cuando se habla de business, todo en inglés. Sí. Todo lo demás, no sé. ¿Tú tienes más o menos algo similar? ¿Cómo tu sistema de consumo de conocimiento, cómo lo tienes tú? Estoy de acuerdo contigo. O sea, yo cuando leo de business así, leo todo en inglés, honestamente, porque estoy de acuerdo contigo. O sea, es como que se adapta mejor el sistema en el que vivimos, ¿no? Okay. O sea, porque yo entiendo, yo puedo leer de un coach que está en España o de un coach latinoamericano, pero la realidad es que nosotros vivimos en Estados Unidos y el sistema nuestro está acá. Entonces, exacto, cuando uno lee en inglés, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, es como que conecta más, ¿no? Entonces, por eso es tan importante aprender el idioma. Y después, te soy honesta, o sea, la mayoría de gente que yo o sea, sobre todo por la parte de hormonas, aprender la parte de hormonas en medicina es bastante complicado porque en realidad tenés que como una subespecialidad. Y entonces tengo un mentorship, digamos, donde sí tengo otros providers que me piden mi opinión, que les enseñe, que les explique. Además, tengo algunos grupos en Facebook y que lo hago, honestamente, en este momento gratuitamente porque es algo que a mí me gusta. A mí me gusta pasar el conocimiento porque me parece que los pacientes se van a beneficiar también, ¿no? Y es hacer el bien. Pero mira, honestamente, mis mentors han sido en inglés. Como te dije, uno de mis mentores es un señor que se llama Gil Tal, que tiene una clínica en New Jersey, pero él fue uno de los mentores de Alex Hormozi. Y la verdad que ha sido una experiencia, y claro, y no fue barato, ¿no? Sentarme en esa mesa. No, siempre digo, tuvo que invertir para sentarme en esa mesa y que él supiera quién soy. O sea, sí. Pero valió la pena y hoy por hoy tengo el número directo y tengo una pregunta y papá, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece lo otro? ¿Qué te parece esta idea? Tenés que tener a alguien que te guíe, ¿no? Literal. Y que te diga, no estás loca, o a veces discutimos. Yo le digo, yo estoy bien y tú estás mal, ¿no? No, me gusta esto, me gusta todo lo que estás diciendo. A mí me súper encanta porque yo soy súper fan del aprendizaje. A mí me gusta aprender y luego implementar todo ese tipo de cosas. Y una de las cosas que yo he visto, como yo me reúno con a las personas que le doy mentoría, a las personas que están abriendo franquicia de financiamiento, le digo, esto es un negocio súper fácil, no es complicado, ¿ok? Claro. Pero yo creo que tú entiendas que tú vas a pagar, o me pagas a mí, o pagas tú con tu seguro y con el tiempo. Pero de que claro, pagas, pagas. Totalmente, porque además lo que tú estás pagando y tenés que entender es que tú, por ejemplo, con tus financieras, tú tuviste una inversión de tiempo que tú hiciste por años, ¿no? En darte cuenta cómo funcionaba el sistema, qué funcionaba, qué no funcionaba, el trial and error.
Tú hiciste todo eso, tú invertiste tu tiempo personal en investigar y entonces tú lo estás ofreciendo empaquetado. ¿Qué querés? ¿Que te lo dé gratis? Esa no es la realidad, la vida no es así, nadie te lo va a dar en bandeja. Si querés pagar, eso es algo valioso que la gente tiene que pagar. Entonces, porque el tiempo de uno es el recurso más valioso que uno tiene también, ¿no? O sea, Exacto. las horas tienen 24 horas, tu tiempo es valioso. Entonces, es tal cual como tú decís, tenés la opción de you go figure it out, tú empezás a hacer la misma trayectoria que yo hice y good luck, o tenés la opción de invertir y que te lo den acá, resuelto cuando ya se probaron las cosas. Es como yo digo, no hay que reinventar la rueda, está ahí servido en bandeja. ¿Cuál querés? Entonces la gente dice, ay, no, que es muy caro. Es mucho más caro en tiempo ponerte a hacer toda esa trayectoria, es lo que la gente no entiende. Entonces, te ahorra a ti un montón de tiempo. O sea, si querés ser entrepreneur, si querés tener tu negocio, invertir en los mentores correctos, te ahorra un dineral. Eso es lo que tú invertís en un mentor, se multiplica por 10. Yo siempre digo, se multiplica por 10. Imagínate que a mí, Giltal, fueron $8,000 para sentarme por 2 días. ¿No? Y en el momento decís, oh, o sea, por favor, o sea, ¿no? Uno dice, oh my God, $8,000. Y la verdad, fueron los mejores, o sea, ya los hice, los rehice y los recontrahice, ¿no? Tengo el contacto directo con él. Y esos 3 días fueron, de business fueron los días más valiosos que yo he tenido. O sea, y todavía repaso cosas que me dice, ¿no? Que me acuerdo que me estaba diciendo, éramos yo y 5 mujeres más. Éramos el único grupo, fue solo mujeres. Y fue espectacular, pero hay que invertir. O sea, tenés que invertir en buenos mentores si querés tener éxito. Listo, ¿no? Por ahí siempre lo dice, ¿no? Y ahí lo escuché de Patrick Leroux, un conferencista canadiense que dice, saca todo el dinero que tiene en tu billetera e inviértelo en tu mente, que al final tu mente llena tu vida. Total. Invertir en educación nunca vas a perder. O sea, la gente me dice, ¿por qué vas a tantas conferencias? ¿Por qué vas a...? Y bueno, primero porque en las conferencias haces networking, ¿no? Conoces otras clínicas, conoces otra gente y tenés la oportunidad de conectar. Por ejemplo, yo de mis conferencias tengo un grupo de 5 clínicas, todas en parte de Estados Unidos, y es gracioso porque somos todas de como diferentes lados, ¿no? Pero que continuamente hablamos, ¿qué estás haciendo? ¿Está lento este mes? ¿Está movido? ¿Qué está...? O sea, y todo el mundo comparte, ¿no? Entonces tenés ese como back and forth que te ayuda a abrir la cabeza, a buscar nuevas oportunidades. Ese networking también que uno hace en las conferencias, eso es súper importante para el éxito. Porque además a veces descubren una cosa nueva, ¿no? Una herramienta nueva y te dicen, mira, usé este AI agent que es brutal para hacer esto. Eso, si no tenés ese networking, ¿quién te lo da? Nadie. Exacto. Nadie. Hay que invertir en conferencias, mentores, o sea, para salir adelante. Literal, hay que salirse de las 4 paredes de su casa, de su oficina, ir a conectar con diferentes personas, ir a diferentes eventos, literal. O sea, el networking está absolutamente todo si realmente queremos crecimiento en los negocios que queremos. Ok, Gloria, vamos a ir cerrando y yo voy siempre con una de estas preguntas. Y yo digo que allá afuera hay una Gloria que tiene 25 años, ¿okay? Que terminó de estudiar, que quiere empezar a hacer negocio, no sabe por dónde iniciar, que está forzada por un sistema donde no quiere trabajar por algo donde le van a pagar muy poquito porque no tiene conocimiento, está en pañales, ¿ok? Esa persona es latina y vamos a decir que es uruguaya, acaba de ir a Estados Unidos, tiene todo por delante. ¿Qué consejo le darías tú para que empezara? Y más, regrésate tú a esos 25 años y dime, ¿qué hubieras tú hecho de diferente? ¿Qué hubiera hecho diferente? Por ahí me hubiera tenido un poco más de fe, ¿no? Cuando uno es joven a los 25 años, como que todavía crees que tenés que trabajar en el sistema, ¿no? Todavía crees que el objetivo de uno es, bueno, me voy a graduar de enfermera, voy a tener un buen trabajo en el hospital, voy a tener buenos beneficios, o sea, y es de cierta manera, tipo, no pensar que podés ir más allá de eso. O sea, que podés hacer muchísimo más, ¿no? Financieramente. A mí lo que me encanta, no solo porque siempre hablamos de la parte financiera, está clarísimo, ¿no? Que uno puede hacer mucho más dinero emprendiendo. Eso es una parte importante. Pero la otra parte más importante de mi vida es que yo mañana me voy de viaje una semana y yo no le tengo que dar explicaciones a nadie. Yo me voy cuando yo quiero, hago lo que yo quiero y nadie me domina mi vida, ¿no? Claro, viene con sus responsabilidades, pero digo, a lo que voy es tenés una libertad que nunca la vas a tener trabajando para alguien. Eso, ¿no? Esa libertad. Entonces, a la Gloria de 25 años le digo, pensá más allá de los trabajos tradicionales, ¿no? De que voy a trabajar acá 30 años y me voy a jubilar, ¿no? Pensá más allá de eso.
Sería la Gloria de 25 años. Y a la recién llegada, que no sé, primero encontrar tu pasión. Encontrar una pasión, encontrar algo que te gusta. Porque nada peor que tratar de emprender en algo que no te gusta. Estás siempre, como dicen los gringos, tienen el dicho ese, ¿no? Don't force the round peg on the square hole. No pongas el piripicho, como te diga, ¿no? Redondo en el agujerito cuadrado. O sea, tenés que hacer algo que te gusta. O sea, tenés que hacer algo. Y a mí, por ejemplo, dentro de la medicina me costó encontrar cuál era realmente mi pasión. Y eso a veces es un proceso, o sea, porque yo trabajaba en ginecología obstetricia, pero después me di cuenta que, por ejemplo, cuando hacía medicina primaria, odiaba, porque yo sentía que poníamos, o sea, venía la mujer que pesaba 300 libras con hipertensión, diabetes, todo mal, y entonces le decíamos que tome las pastillas y se vas a la casa. Y yo decía, pero acá hay otro problema de trasfondo. Si esta mujer perdiera peso, no tendríamos que usar todo esto, ¿no? Entonces, a veces es un camino que uno recorre, pero sí encontrar algo que te gusta, algo que te apasione. Y entender que no vas a ser 100% en todo. Por ejemplo, yo siempre digo, yo en ventas era horrible. Yo no le podía, o sea, te juro que yo no podía vender. O sea, nada, a mí me da vergüenza. Mi esposo es lo opuesto, mi esposo es completamente lo opuesto. Y yo era como que, sí, soy social, pero a mí no me gusta venderle nada a nadie. Pero tenés que aprender. A mí no me gustaba salir en YouTube. A mí no me gustaba salir en Instagram. A mí no, a mí me gusta ver pacientes y nada más. ¿Sabes qué? Sacate el balde y entendé que la cosa no funciona así. Entonces, y sacate la vergüenza, porque las mujeres somos muy así, de tener vergüenza siempre todo. Entonces, esto es lo que le diría a la recién llegada. Encontrar tu pasión, sí trabajar donde tengas que trabajar y pensar. Esto fue algo que yo siempre pensé durante mi carrera, que siempre era un escalón. Yo siempre decía, cuando estaba en un trabajo horrible, que no me gustaba, yo pensaba, esto es temporario. Esto es temporario, viene lo mejor en mi próximo escalón. Entonces no te cerrás acá y voy a estar acá. Si tú te pones, ay, que esto es horrible porque no sé el idioma, que qué depresión, no vas a ir a ningún lado nunca. Con esa mentalidad no vas a ir a ningún lado. Entonces tú tienes que pensar que esto es parte del camino. Entonces, ¿qué tengo que hacer para saltar al próximo escalón? Tengo que aprender inglés, tengo que encontrar mi pasión. ¿Cuál es mi pasión? ¿Qué es lo que me gusta hacer? ¿Qué es lo que me apasiona? ¿Ayudar gente? ¿De qué manera te gusta ayudar a la gente? ¿Financieramente? ¿Que puedan comprar una casa? Que puedan, no sé, tenés que encontrar, porque las opciones son miles hoy por hoy, ¿no? O sea, tenemos head coaches, tenemos gente que se dedica, o sea, querés ser psicóloga, querés ser... Hay muchas cosas, pero tenés que hacer el camino y tenés que invertir en la educación. No shortcuts de no invierto en educación y creo que voy a ser el mejor. Nunca vas a ser el mejor si no invertís en educación y en mentores, nunca, nunca. Entonces, mi recomendación es, calate el trabajo que tengas que calarte por el momento y pensá que es momentario y planificá a dónde estás yendo. Encontrá tu pasión y pensá cómo la podés scale a que sea un negocio. ¿Es viable? ¿No es viable? Entonces, como dicen, ¿no? Si encontrás tu pasión no vas a trabajar un día. Yo me siento así. Yo siento que yo vengo acá, pero a mí me encanta venir a mi trabajo. Yo tengo problemas. ¿No? Y esto también te libera, ¿no? O sea, qué bueno que tocas todo ese tipo de temas y es siempre lo que la gente me pregunta, oye, ¿en qué invierto? Oye, ¿en qué emprendo? Haz lo que te haga sentir feliz, aunque no te paguen. exacto. Literal, o sea, para mí es eso, o sea, y si tú puedes encontrar eso, ya sigue ese camino, ¿sí me entiendes? Después busca la manera de monetizar y siempre van a encontrar, cuando lo encuentres, lo primero que te van a decir, y muchas veces es tu entorno que te dice que, la gente dice, Richard, coño, tú hablas y me quedo pensando, Richard, y cuando yo dije, bueno, ok, a partir de ahorita voy a hacer coaching, se me fueron todos los amigos porque ahora no querían pagarme, pero... No, claro, pero es verdad, yo siempre digo, o sea, y siempre lo dicen, ¿no? Que cuando empezás siempre va a haber, eso es otra cosa, eso creo que lo agregaría también, es que siempre te va a haber gente que te va a decir que no podés. Eso es otra cosa, el no para mí siempre fue un continuo de cuando entré a Nursing School, tengo una profesora que me dijo que yo iba a ser la peor enfermera del siglo. Claro, ¿por qué? Porque yo era latina y me costaba a veces los términos. No era que tenía un problema, era que, bueno, estás hablando del lenguaje técnico, ¿no? Y una profesora racista directamente me dijo como que yo no iba a llegar a nada. Lo interesante fue que la hija después yo la tuve que supervise. Sí, no bien, y qué bueno que te dijeron que no terminaste haciendo franquicia. O sea, exacto. Entonces, esa me dijo que no. Pues yo me acuerdo cuando yo trabajaba, porque la manera que hice nursing fue como que la hice en escalones. Y primero empecé en el nivel más bajo y fui de a poco haciéndolo a medida que trabajaba. Y entonces, cuando trabajaba en el nursing home, que eso era horrible. Y te soy honesta, y era un ambiente súper tenso, y todas las enfermeras viejas ahí te decían, no, que tú vas a quedar acá
30 años, porque todas dicen que van a sacar Soarin, pero todas se quedan acá. Y yo pensaba, yo no me voy a quedar acá. Yo no me voy a quedar acá. Entonces siempre era un no, tú no vas a poder. Cuando fui a ser Nurse Practitioner me dijeron, ay no, pero está saturado el mercado de Nurse Practitioner, nadie va a conseguir trabajo. Yo conseguí trabajo en 2 semanas porque me gradué. O sea, todo el mundo siempre era, ay no, porque ahora tal cosa. Entonces yo siempre digo, ahora me doy cuenta mirando para atrás que el que no progresa es siempre ese negativo. Y te vas a encontrar con mucha gente en la vida que no progresó, que se quedó en el mismo lugar, con la inercia, o sea, y van a ser los que te van a decir a ti que no podés. Exacto, porque Entonces, es fácil no hacer nada, es fácil es criticar. fácil, es mucho más fácil. Claro que es mucho más fácil. Qué bueno, qué bueno. Oye, Gloria, para mí fue un placer. ¡Ay, un placer! No solamente conocerte, compartir el espacio aquí, eso para mí es algo sumamente grandioso. Dejar conocimiento para toda nuestra audiencia latina que vive aquí en Estados Unidos. Aportar nuestro granito de arena, ¿no? O sea, el contenido Claro que es sí. ahora, Claro si lo quieren ver y compartir, ya es de usted. Nosotros hicimos todo lo posible. Claro que sí. Y ayudar a nuestra comunidad, a darle a nuestra comunidad. O sea, yo siempre digo, porque, o sea, nosotros la sufrimos, ¿no? Porque como decís tú, llegamos a un lugar hace muchos años donde nuestra comunidad era muy chiquita. Y ayudarlos a darles el camino, darles la guía, o sea, y como yo siempre digo, ¿no? Darte la mano, pero no me agarres el codo. Exacto. Sí explicar cómo son las cosas, pero también que la gente entienda que, o sea, todo lo que nosotros aprendimos y eso, obviamente, nosotros no tenemos el tiempo del mundo para sentarnos con todo el mundo todo el día contestando las preguntas, y por eso es que se ofrecen servicios como coaching, o sea, cómo abrir tu negocio, ¿no? O sea, ¿por qué lo ofrecemos así? Lo ofrecemos así porque justamente el tiempo es limitado. Pero es una manera de darle a nuestra comunidad. Perfecto. Oye, por cierto, ok, cerrando aquí, dime qué servicio tienes tú, qué ofreces. Hay a lo mejor allá afuera hay un avatar. ¿Cuáles son las personas que tienen que seguir a Gloria Bird y el por qué? Las personas que les guste la salud y el bienestar, nosotros somos una clínica de wellness, ¿no? Okay. ¿Qué es una clínica de wellness? Es como yo decía, yo no me dedico a tratarte tu neumonía que tenés o tu tos, ¿no? Yo me dedico a cómo hacerte vivir mejor el resto de tu vida. Entonces, los servicios que ofrecemos son pérdida de peso, sueros vitamínicos, péptidos, hacemos muchos péptidos. Por ejemplo, tengo balance hormonal tanto para mujeres, perimenopausia, menopausia, ovario poliquístico, como para hombres, ¿no? Reemplazo de testosterona, péptidos, todo lo que es, por ejemplo, tengo muchos atletas que nos enfocamos en performance. Okay. Entonces, toda aquella persona que le interese ser más saludable en todos los aspectos de su vida, ¿no? Porque trabajamos desde el dormir, nutrición, péptidos, o sea, hacemos como todo un balance completo de la persona. Oye, amiga, deberíamos de inventarlo como que un retiro. Hace tiempo, yo pasé también por el proceso de pérdida de peso, hace unos 4 o 5 años, la vida rápida del emprendimiento en Nueva York, comiendo McDonald's todo el tiempo y todo esto. y sí me gustó el hecho, un live como este, una persona me retó y literal, o sea, yo te digo, yo pesaba 120 y pico de kilos y ahorita estoy en 75, o sea, me lo quité hace 4 años y me he mantenido igual. Y quiero llevar a las personas, bueno, tú sabes que allá por el tema de las licencias, los permisos y todas esas cosas, pero sí vengo planificándose mucho como que me gustaría encontrar un coach como tú de wellness y llevarme emprendedores como por un fin de semana. O sea, no le vamos a cambiar el pinche hábito alimenticio un fin de semana, pero por lo menos que algo así se me está ocurriendo. No sé cómo hacer. Me encanta. Me encanta la idea porque los emprendedores somos, o sea, honestamente, somos terribles, como decís tú, porque siempre estamos corriendo, siempre o sea, nos enfocamos en todo el mundo, menos en nosotros. Entonces, y es importante para mí también para tener claridad mental. Exacto. Que estemos bien. Porque llega un momento que si estás taca, eso no es bueno para nadie ni para el negocio. Sí. Entonces, me encantaría, sí, colaborar en hacer algo. Vamos a inventarnos algo de 2 o 3 días, ¿sí me entiendes? Para, no sé, un albergue, no sé, una montaña. Un retreat. Un retreat así, yo creo que eso ayudaríamos a muchísima gente. Igual, el que quiere seguir con los hábitos lo sigue, pero yo creo que unos 3 días bien concentrados podría ayudar a muchísimas personas a hacer muchos cambios positivos para ellos y sus negocios también, ¿no? Hacer una combinación, me encanta. Bueno, súper. Muchas gracias, amiga, por el tiempo. Muchísimas gracias. Un placer y muchísimas gracias por invitarme. No, gracias a ti. Entonces, las personas que estén conectando a este live, por favor, vayan y sigan a Gloria Bird. Todos necesitamos nuestra mejor versión y no hay nada mejor que estar con personas que estén alrededor de eso. Pertenezca a la comunidad, vea el contenido,
no solamente estemos consumiendo contenido chatarra que no nos lleva a ningún tipo de sitio, pero es importantísimo que estemos rodeados de gente de bien para estar bien. Gracias, Gloria, de todo Exactamente. corazón. Muchísimas Saludos gracias, Richard. desde aquí y nos vemos muy pronto.